¿Puede acaso el Papa equivocarse? ¿El Papa es falible? ¿O al ser sucesor de Pedro y vicario de Cristo es infalible? Y si es infalible, ¿en qué es infalible? ¿O en qué puede fallar el Papa? Y preguntémonos también si la Iglesia se equivoca o no. Ese es el tema que trataremos hoy en este programa, así que se pondrá muy interesante, ya verá usted. Le sugiero que se quede con nosotros. Les saludo con mucho cariño, gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Si usted vio el programa de la semana pasada, hablamos de las herejías y también esto nos llevó a hablar de el Papa, si acaso puede ser hereje o no. El Papa quien sea. La Iglesia ha tenido 266 pontífices desde Pedro hasta Francisco. ¿Alguno se pudo haber equivocado en algo? ¿Algún papa alguna vez pudo haber incurrido en herejía negando un dogma de fe intencionadamente o sin intención? Y este programa nos llevó a hablar ahora de este tema. ¿Es infalible el Papa? ¿Sí o no? ¿Y hasta dónde llega su infalibilidad? ¿Y la Iglesia puede equivocarse? Y nuevamente con Fernando Villalón Ezquerro, él es abogado, gran estudioso de temas de la Iglesia, particularmente de la Edad Media, y también conversaré con Jorge Luis Ortiz, filósofo y director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Intercontinental. Comienzo con Fernando. Fer, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos de nuevo. Gracias a ti. Entonces, si le dices al Papa, a ver, ¿qué traigo aquí oculto, no? ¿O qué quiere usted, un helado de chocolate o de vainilla? Ah, pues nomás hay de coco, el Papa sí se equivoca. Sí, yo creo que por eso el Concilio Vaticano I define exactamente cuándo el Papa habla como maestro y con esa jerarquía. ¿Sí? Yo creo que en el programa de la vez pasada hicimos hincapié en el Papa Honorio I. ¿Sí? Honorio I se equivoca en permitir que se publique la obra de este monoteísmo, ¿no? La herejía monotelista, sí. Exactamente, con Sergio. Y el permitir que esa que no es una verdad y que no es parte de la doctrina se empiece a estudiar. Y es, como lo dijo José Luis, es un anatema, o sea, y fue condenado a su muerte por el Tercer Concilio de Constantinopla, en donde no él, sino 3 concilios más empezaban diciendo que Honorio había sido hereje, que se había equivocado por ser blandito y por estar en los tiempos y con esa, digámoslo, modernidad de su época. ¿Sí? Por tratar de llevar la fiesta en paz y no defender con vigor una herejía, siendo él romano pontífice. No puede servir a 2 señores. ¿Y tú crees que en 266 papas, Fernando, Honorio I haya sido el único? No, tenemos 46 antipapas, ¿no? Bueno, 46 antipapas, sí. Sí, no es solamente, pero Honorio es el caso de un gran escándalo que se da en los primeros siglos. Estamos hablando en el año 600 y pico. Entonces, y además, no solamente lo condena un solo concilio, sino 3 concilios después. Entonces, ¿nunca ha sido restituido Honorio en su fama, en su prestigio? No. No. O sea, y no podemos ayudarle tantito y pensar que el concilio fue más justo, más estricto que verdadero. Mira, yo creo que el primero podría ser, porque es Martín I el sucesor, y quería separarse de esta situación. Pero los otros 3, cuando ya no estaba Martín, cuando ya no existían ni Honorio, ni Martín, ni varios de los obispos, pues ya con la lejanía del tiempo, pues ya no, ¿no? Bueno,
¿Hasta dónde entonces llega la infalibilidad papal? Ya nos hablabas del Concilio Vaticano I, profundicemos en ello, pero dinos, ¿qué sucede si vemos a un papa que no está bien? Esto ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. Hablamos de Se le deja así y entonces por no incurrir yo en un cisma, pues entonces empiezo a seguir las cosas equivocadas que dice este señor, nomás porque lo eligieron en un conclave. No, simplemente No más. tenemos que seguir lo que marca el magisterio. A ver. Es lo que nos marca la Iglesia. O sea, la Iglesia tiene unas normas correctas que evitan toda esta situación. ¿Sí? Es lo mismo cuando en una sociedad se hace un acto que no está en el objeto. Bueno, pues es un acto nulo. ¿Sí? Si no lo pactamos entre los socios, si vamos a vender paletas, si estoy vendiendo cacahuates, pues vender cacahuates es un acto nulo. Ajá. Sí, igual aquí en la Iglesia ha dicho cuándo y cómo son las normas para que el Papa no se equivoque y para que no esté abusando de un poder. Ajá. ¿Sí? Entonces el Concilio Vaticano va a venir a dar lo que ya el magisterio le había dado a Pedro, ¿sí? La primer magistratura, ¿sí? Como maestro enseñando la verdadera doctrina. Entonces, lo que hace, no es que no hubiera este privilegio o esta primera magistratura del Papa, sino que ahora lo define correctamente. A ver, entonces, es totalmente improbable o imposible que el Papa se siente y diga, a ver, ¿qué es lo que me ilumina hoy el Espíritu? ¿Qué les voy a decir yo? ¿Qué se me ocurre decirles o enseñarles? No, tiene que revisar hacia atrás 2000 años de iglesia. Claro. Y no sacarse una cosita nueva porque se le ocurrió. No, porque el magisterio es lo que nos hace a nosotros, que solamente lo tenemos nosotros, y que a pesar de que la Iglesia Luterana y otras decían que no había magisterio, lo han copiado ahora, a lo largo. El magisterio es lo que preserva nuestra doctrina 2000 años. Por eso se llama depósito de la fe. No lo tienen la religión judía, no lo tienen los musulmanes, no lo tenían la parte protestante. Esta es la parte que nos ayuda a hacer esa línea de tiempo que es la misma fe recibida por Jesucristo 21 siglos continuos. Y el contexto en donde se da todo esto, estas herejías que hemos hablado del siglo III, siglo VI, en el siglo XIX, con el modernismo y con el siglo XX, se dan todas las herejías que ha habido en este mundo. Por eso el modernismo también fue catalogado de herejía, porque es la suma de todas las herejías históricas, la parte de modernidad. O sea que en eso estamos. Estamos o si estamos en la posmodernidad. Si estamos en la posmodernidad, ¿no estamos viviendo formas mitigadas de herejías, Fernando? Mira, lo que pasa es que ahí en la posmodernidad nos quieren decir que no hay una verdad y que todo es verdad relativa, y entonces que no nos vamos a agarrar de nada. Pero el mundo ha sido tambaleante con la caída del Imperio Romano, con la caída del Imperio Español, con la Segunda Guerra. Siempre el mundo ha cambiado. Pero decir que no hay verdades inmutables es regresar al siglo III antes de Cristo, antes de Platón, antes de Aristóteles, donde nadie se ponía de acuerdo. Entonces, ya no vamos a tener un metro, ya los 100 pesos no valen, o sea, si empezamos a cuestionar todo, ¿qué es lo que quieren? El neomarxismo con este posmodernismo, que además es como decir, oye, la edad moderna, ¿cuándo empieza? ¿Con el viaje de Cristóbal Colón? ¿No habrá empezado con la caída de Bizancio? ¿Y cuándo termina el modernismo? ¿Con la Segunda Guerra Mundial? A ver, ¿y que no la plenitud de los tiempos no comenzó cuando Cristo nació? Y era un relajo. Antes de continuar con el posmodernismo y antes de ver que hoy el Papa no tiene que enfrentarse a un emperador, pero posiblemente tiene que enfrentarse a un partido comunista en China, con el que acaso está aceptando cosas que no se deben aceptar. Una iglesia tutelada por un gobierno y no por la sede de Pedro. Pero antes de avanzar tanto, vámonos hacia atrás, conozcamos al Papa hereje. Según el juicio de muchos, según el juicio de varios concilios, como ha dicho Fernando,
Ahí está Marisa para hablarnos de él. Hola queridos amigos, les saludo con afecto y les planteo una pregunta. ¿Puede acaso haber existido un papa hereje? Aunque la respuesta adecuada es que no puede haber un papa hereje por diversas razones de peso, la historia de la Iglesia presenta a Honorio I como el único papa que ha incurrido en herejía. ¿Cómo puede esto ser posible? Conozcamos algo de su vida para conocerlo. El Papa Honorio I, de nombre Capua, el 70º Papa de la Iglesia, nació en Campania, Italia, en fecha desconocida. Su pontificado de 13 años, que inició el 27 de octubre del año 625, se vio marcado por importantes acciones como enviar misioneros a todo el mundo entonces conocido, proclamar la festividad de la exaltación de la Santa Cruz y colocarla en el 14 de septiembre de cada año, y lograr que volvieran a la comunión con Roma los clérigos de Aquileia y de Milán, que se habían separado por la disparidad de criterios con el concilio de Calcedonia, que condenó la herejía de Eutiques. Como pontífice, tuvo que hacer frente al monotelismo, una herejía que afirmaba que en Jesucristo no prevalecían dos voluntades, sino solamente una. Sin embargo, por la manera en que lo enfrentó aparentemente, incurrió en herejía al declarar en el año 634 que la voluntad única en Jesucristo, sostenida por Sergio I, patriarca de Constantinopla, no podía calificarse de herética. Tras la muerte del Papa Honorio, ocurrida el 12 de octubre del año 638, se celebró el Tercer Concilio de Constantinopla, que abarcó los años 680 y 681, y que condenó al monotelismo como herejía y al Papa Honorio como hereje, condenas que fueron confirmadas posteriormente por los concilios de Nicea y el Cuarto de Constantinopla. La condenación de Honorio se originó por las influencias de patriarcas orientales, de presencia numerosa en el concilio, que quisieron descargar sobre el Papa romano toda la responsabilidad. Sin embargo, sentenciar de hereje al romano pontífice provocó que con los siglos se discutiese en torno a la autoridad dogmática del Papa hasta llegar al Concilio Vaticano I, en el que se proclamó como dogma la infalibilidad papal. En rigor, el Papa Honorio I no podría ser considerado como hereje, y al concilio que lo condenó se le puede apreciar como más enérgico que justo. Pues ahí tiene usted al Papa Honorio I, un papa hereje. Continuamos. Ahora platico con Jorge Luis Ortiz, filósofo, director de la Facultad de Filosofía en la Universidad Intercontinental. Jorge Luis, ¿viste cómo se prendió Fernando? Sí, es decir, sí. esto de la modernidad y esto de la posmodernidad son términos marxistas y esa yo no me la compro. Porque entonces parece ser que hoy la verdad es que nada es verdad. Y eso es su premisa. Y eso ya sería una verdad. Sí. Eso ya es una verdad. Es contradictorio, sí. Mi verdad es decir que no hay verdad y entonces tú tienes que seguir mi verdad. Y en eso estamos. Y lo peor sería tomar una actitud escéptica en el sentido de, bueno, para evitar el pleito, entonces dejo abierto, no se lo voy a considerar. Porque él hablaba también algo de lo líquido. Entonces, una sociedad líquida, Bauman, el filósofo que acaba de morir, hablaba de una sociedad líquida. A ver, cuidado, porque es una manera de acomodar las cosas donde todo vale. Pero en un mundo donde todo vale, en realidad nada vale. Si te das cuenta, si todo vale, ajá, es que no hay ningún valor a cual defender. Y yo creo que fue el problema, el pecado de Honorio. Quiso acomodarse al espíritu del tiempo. Con buena voluntad, no sé, pero quiso acomodarse y las cuestiones de fe no se acomodan. Pero mira, finalmente las cosas suceden para mayor bien de los que amamos a Dios, como dice la Iglesia. Esto que ocurrió con el Papa Honorio I, esta herejía, lo que provocó fue revisar la autoridad pontificia hasta dónde llega.
hasta dónde el Papa tiene la verdad absoluta, ¿no? Sí, a ver, y es importante porque después de esto, siglos después viene la Reforma Gregoriana, y entonces con la Reforma Gregoriana la Iglesia asume una visión pues, monárquica. La Iglesia se vuelve imperial. Entonces pareciera ser, salus principes legibus est, que el capricho del príncipe es ley. Y entonces no pasará eso con el Papa. Y parece que estamos diciendo cosas muy contemporáneas, ¿no? Estoy pensando en Juan de Santo Tomás, en Francisco Suárez, en Roberto Belarmino, que dijeron, no, así no funciona la Iglesia. La magistratura primera que tiene el Papa, como el primer maestro que tiene, es porque es el primero de la Iglesia. Y entonces, si el Papa llegara a enseñar algo diferente a lo que es la Iglesia, el Papa se estaría separando de la Iglesia y no sería Papa. Entonces, y entonces ya no sería ni el primero ni el último de la Iglesia, porque él se separó de la Iglesia. Sí, porque además es Suárez el que dice, a ver, a Pedro se le encomendaron las llaves, pero la promesa de infalibilidad es a la Iglesia. Sí, claro. O sea, tú tendrás las llaves de la Iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, no dijeron sobre ti. Entonces, es la Iglesia la que es infalible. Voy a orar por ti para que no desfallezcas en la fe. Se refiere a Pedro y a todos los demás sucesores de Pedro. ¿Sí? Sí. Entonces, eso sí ya se refiere a la persona. A la persona o al oficio de aquel que ejerce ese oficio. Y ahora ve y enseña a tus hermanos. O sea, no puedes enseñar algo que no sea verdad. Exactamente. Porque es la promesa de para que tú seas confirmado en la fe. Entonces, todos estos problemas, yo creo que siempre las herejías, habrá que agradecerlas en ese espíritu, me enseñan a descubrir lo que habíamos dejado oculto ahí, empolvado. Y entonces cuando alguien dice una herejía, pues tenemos que volver a desempolvar lo que estaba ahí para descubrir una verdad que no me estoy inventando, sino que ha estado ahí desde el principio. Jorge Luis, ¿la existencia del infierno es dogma de fe? Sí, es dogma de fe, está declarado como dogma de fe. ¿Y es dogma de fe que está habitado, por decirlo así? Eso es teoría cercana a la fe, ya no es dogma de fe. Ajá. Y entonces, alguien puede nadie puede no creer que existe el infierno, pero no sabemos quién está ahí, porque el juicio último le toca a Dios. Ajá. Si un papa dice, el infierno no existe. Sería hereje. Y si dice, el infierno está vacío. Está diciendo una sentencia muy fuerte en contra de una doctrina cercana a la fe. Y si lo dice en un vuelo de un avión o en una entrevista o cenando con sus amigos. En un picnic, o sea, ese es el problema. Para que un papa sea infalible se requiere cierta seriedad en el acto, ¿no? Él es un ser humano y puede pecar y puede errar y puede equivocarse. Cuando ejerce el primado de Pedro es cuando es infalible. Pero para eso se requieren ciertas características, ciertos requisitos. Oye, ¿y si le empieza a atacar el Alzheimer o la demencia senil? Y empieza a decir sí, que eso es cosas un punto inadecuadas. Que el derecho canónico ¿Ya por eso le vamos a llamar herético? No. Eso se pone interesante, ¿se da cuenta? Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Ya sé que usted está pensando en la Pachamama, ya sé que está pensando en eso. Ahí vamos con ello, no se preocupe. Y no estamos hablando solo de un papa, sino de todos. 266. ¿Hasta dónde es infalible el papa? ¿Qué cosa es el magisterio de la iglesia? ¿La iglesia es infalible también? ¿Puede equivocarse? Todo esto y más después de una pausa. ¿Recuerdas ese delicioso plato de pasta? Sí, ese que tu mamá preparaba y que ahora aprendiste a hacer. O ese que aún después de muchos intentos, nadie ha podido igualar. En La Moderna cumplimos 100 años de ser la pasta de tu vida. Protectoglass, blindajes, seguridad y protección. Desde 1993 hemos protegido la vida de nuestros clientes y de los suyos en México y en el mundo. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales blindados de la más alta calidad, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar para cubrir los 7 niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas.
Informes en www.blindajes.com.mx y al 55 55 74 34 33. Protecto Glass. Nuestro negocio es salvar vidas.